Bueno, continuando con la segunda parte de presentando la defensa de nuestro Papa Pío XII, de Pedro el Romano, él, el último Papa, seguimos con la lectura de esta gran obra, pequeña obra en cantidad de hojas y gran obra en contenido, de Monseñor Francisco Vives Esteves, quien sigue el comentario sobre la vida de nuestro querido Papa Pío XII acerca de la preocupación política de la Iglesia. Y dice así, a partir de la página 32. La preocupación política de la Iglesia, entendida la palabra política en recto y noble sentido, tiende en los últimos tiempos a procurar, en primer término, la pacificación de los espíritus y la defensa de los derechos de la persona humana. Su Santidad Pío XII continuará repitiendo esa enseñanza. Su primer llamado al mundo es para pedir la paz. En su alocución de Pascua del año de 1939 decía: puesto que la solemnidad de este día nos reserva también la alegría de dirigir nuestros saludos paternales a vosotros, los dignos representantes del episcopado, de los prelados romanos, del clero y de las órdenes religiosas, y a todos vosotros, amados hijos, cuya devoción ha llenado este inmenso templo, no podemos hacer cosa mejor que empezar nuestra locución repitiendo las palabras sublime del Divino Maestro, que levantado gloriosamente de la tumba en este mismo día, dijo a sus apóstoles: la paz sea con vosotros. Es un saludo y un augurio de paz, previsto desde siglos antes de su venida como príncipe de la paz. Su nacimiento fue acompañado por la nota angelical del Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El divino Redentor, según la bella imagen del apóstol Pablo, era heraldo y mensajero de la paz. Estas consideraciones nos han parecido especialmente útiles para alegrar y reanimar los espíritus mientras la paz es tan proclamada, deseada e invocada por todos. La paz, en efecto, lo decimos con San Agustín, es un bien tan grande que nada puede ser más bienaventurado para nuestros oídos, nada más digno de ser deseado, nada más valioso. Hemos dicho además que el Papa, en la hora actual, será el defensor de la persona humana. Este pensamiento eminentemente cristiano es síntesis fecunda para orientar toda la filosofía social. La persona humana, destinada por Dios a una vida sobrenatural y divina, debe encontrar en la sociedad los medios para alcanzar su altísimo fin. Por eso el Papa a los católicos franceses el año de 1938 les decía: los ataques a la persona humana que en su soberana sabiduría e infinita bondad el Creador ha querido dotar de incomparable dignidad deben necesariamente engendrar un desequilibrio y un desorden, en los cuales los individuos y las sociedades serán las víctimas. Después del paganismo de la antigüedad, no ha existido contra la persona humana una tan vasta conspiración como la actual. De una parte, el comunismo despoja al hombre de la libertad, principio espiritual, de la conducta moral, de su dignidad. Y de otra parte, a nombre de una verdadera deformación del Estado, se desconoce que el hombre, en cuanto persona,
posee derechos que ha recibido de Dios y que han de mantenerse incólumes frente a la colectividad sin que nadie pueda negarlos, abolirlos o simplemente despreciarlos. La triste condición en que viven los pobres, la miseria en que se desenvuelve su triste vida y el egoísmo de tantos hombres que no sienten la necesidad de dar han provocado una lucha de clases que no es posible desconocer. La guerra entre el capitalismo y proletarios ha creado un estado de violencia, de lucha económica en la vida social, cuya primera terrible consecuencia es el olvido total de los bienes espirituales y eternos. Por eso su Santidad Pío XII, en su primera locución al mundo, no pudo menos de expresar su dolor, al ver que se forman masas enormes que quedan en la miseria, tanto más exasperante cuanto se ve junto a ello el lujo y las comodidades excesivas de aquellos privilegiados que no comprenden el deber de ayudar a los que sufren. Su política social será, pues, de amplia comprensión humana. De aquí la necesidad de buscar soluciones de justicia. Es el primer deber de los gobernantes. A los católicos de España les pide en la locución que pronunció con motivo de la paz y el término de la revolución, que iluminen la mente de los engañados, mostrándoles con amor las raíces del materialismo y del laicismo, de donde han procedido sus errores y desdichas. Proponles los principios de justicia individual y social, sin los cuales la paz y la prosperidad de las naciones, por poderosas que sean, no pueden subsistir, y son los que se contienen en el Santo Evangelio y en la doctrina de la Iglesia. Es conocido el adagio Doctus est regat nos. Es sabio que nos enseñe. Prudent est regat nos. Es prudente que nos gobierne. Justus est oret pro nobis. Es piadoso que ruegue por nosotros. Pío XII es sabio, prudente y piadoso. Alegría experimenta el alma cristiana al someterse a su enseñanza, al sentirse por él conducido, al descansar en la gracia de su piadosa oración. Así terminábamos el breve estudio biográfico que sobre su Santidad Pío XII publicamos poco después de su exaltación al Supremo Pontificado. Al comenzar el tercer año de su pontificado, la editorial Sagrado Corazón de Jesús nos ha pedido completar ese estudio para publicarlo con nuevos documentos pontificios. Con agrado y temor emprendemos este trabajo. Con agrado, porque nada es más grato al corazón del sacerdote que estudiar la verdad que enseña. La verdad que enseñada desde la cátedra de Pedro es siempre síntesis nueva y armoniosa de la eterna verdad. Con temor, porque ser infiel es reflejar el pensamiento del pontífice, porque ser infiel en reflejar el pensamiento del pontífice es grave responsabilidad. Para obviar este inconveniente, procuraremos ser lo más objetivo posibles y poco añadir de parte nuestra a los textos pontificios. El gozo en el conocimiento de la verdad lo compartiremos con nuestros lectores. Y allí da comienzo Monseñor Francisco Vives a narrar desde distintos órdenes los documentos, el accionar, el hacer de nuestro querido Santo Papa Pío XII. Y comienza diciendo, en el orden social. El orden es paz, es armonía,
es la distribución de las partes para producir una unidad orgánica. En la sociedad actual, todo está lejos de esa serena tranquilidad con orden que constituye la paz. En la sociedad actual no existe orden, porque las relaciones sociales no se rigen por la justicia y la caridad, y porque no hay una justiciera repartición de los bienes. Sobre este último punto, el Papa con frecuencia insiste. En su primer discurso nos habla sobre este grave mal social y dice: ¿cómo puede tenerse la paz mientras tantos millares de hombres buscan en vano trabajo honrado, que no solamente mantenga su vida y la de los suyos, sino que represente, además, una necesaria y decorosa expansión de las energías complejas de la naturaleza, cuyo ejercicio mejora y honra a la dignidad de la persona? Quien no ve que de este modo se forman masas enormes que quedan en la miseria, tanto más exasperante cuanto más contraste con el lujo y las comodidades excesivas de aquellos privilegiados que no sienten su deber de ayudar a los que sufren, y que esas masas son víctimas de engañosos espejismos propuestos insidiosamente por promulgadores de teorías destructoras. Fin de la cita del Papa Pío XII. A los católicos de Estados Unidos les dice: es punto fundamental de la cuestión social que los bienes creados por Dios para todos los hombres sean participados equitativamente por todos, según los principios de la justicia y de la caridad. Dios, que todo lo prevé con designios de suprema bondad, ha establecido que para el ejercicio de las virtudes y como motivos de méritos, haya en el mundo ricos y pobres, pero no quiere que algunos tengan riquezas exageradas y otros, en cambio, se encuentren en tales estrecheces que les falta lo necesario para la vida. Sin embargo, buena madre y maestra de virtudes es la honesta pobreza, que vive con el trabajo cotidiano, según el dicho escritural: no me deis, Dios mío, mendicidad y opulencia, sino proveedme solamente de lo necesario para mi sustento. Continuando con esta semblanza, decíamos con el padre Vives, leyendo al padre Francisco Vives, que como un medio de procurar la armonía social, el Papa Pío XII propicia, como sus predecesores, la constitución de asociaciones, que, informadas por altas normas de justicia y caridad, e inspirándose en ellas, obren de modo que en la defensa de los intereses de clases no lesionen los derechos ajenos, conserven el propósito de concordia y respeten el bien común de la sociedad. Claramente se desprende de lo anterior el derecho de los patrones y obreros para unirse en las dichas asociaciones. Así lo enseña el Papa. Siendo la sociabilidad una necesidad natural del hombre, y siendo lícito, por la unión de las fuerzas, promover todo lo honestamente útil, no se puede, sin injusticia, negar o menoscabar tanto a los productores como a las clases obreras y agrícolas la libre facultad de unirse en asociaciones que puedan defender los propios derechos y obtener mejoras, tanto en los bienes del alma como en los del cuerpo, para conseguir así un honesto bienestar de vida. Pero el alma, el espíritu de toda organización social, debe ser la justicia. Nada se obtiene con el acrecentamiento indefinido de la prosperidad material
si los espíritus y los corazones viven en una atmósfera de odio. Ojalá, decía en Berlín en 1928 el cardenal Pacelli, los grandiosos triunfos de la técnica se hagan acompañar con una comprensión clara y una justa y pacífica solución de los problemas sociales. Ojalá este prodigioso despertar de progreso humano sea esclarecido por la noble luz de la verdad, por un valeroso esfuerzo espiritual y moral, por un sentimiento de justicia y caridad, principios de unión y origen de orden y prosperidad. La virtud de la justicia y caridad social no son simples conceptos teóricos. La primera incluye el ejercicio de otras virtudes, pues ella consiste en ordenar al bien común los actos exteriores. La paz, enseña, no es solamente la inmediata seguridad de los pueblos en sus relaciones mutuas, es también la tranquilidad en el orden, en el interior de cada país. Este orden interior requiere todo el mundo, lo sabe, la organización de la vida conforme a la justicia y en la caridad, no obsta dar a la institución corporativa una estructura jurídica. Le hace falta un alma, es decir, un espíritu de justicia y caridad social. Esto lo dijo a la Semana Social de Angers en 1935, el Papa Pío XII. Y continúa diciendo, el llamado al amor del prójimo y a la caridad sincera, generosa y abnegada hasta el sacrificio, resuena con apasionada unción evangélica en todos los discursos del cardenal Pacelli. Recogemos aquí solo el eco de algunas de las frases del maravilloso discurso que pronunció en su carácter de legado pontificio, bajo las bóvedas de Notre Dame de París, el 13 de julio de 1937. Un amor que sabe comprender, un amor que se sacrifica y que por su sacrificio socorre y transfigura. He ahí la gran necesidad, he ahí el gran deber de hoy. Sabios programas, grandes organizaciones, todo ello está muy bien, pero sobre todo el trabajo esencial es el que debe cumplirse en el fondo de vosotros mismos, en vuestro espíritu, en vuestro corazón, en vuestra conducta. Pero el ejercicio de caridad nunca debe hacernos olvidar la justicia. Sí, los que han sido favorecidos generosamente con riquezas deben, movidos por una fácil misericordia, ayudar a los menesterosos. Por razón aún más grave, deben darle lo justo. En el orden político, continúa Vives diciendo, la política, tomada en su acepción amplia y filosófica, dice, relación con el bien común, el correcto desempeño de la misión del gobernante y los derechos de la persona humana. No puede, en consecuencia, ser ella extraña a la Iglesia que ha recibido de su divino fundador el supremo encargo de enseñar, además de la verdad dogmática, la verdad moral. Los derechos de la persona humana y los de la autoridad social han sido muchas veces definidos por la enseñanza pontificia. Las declaraciones del cardenal Pacelli sobre este punto merecen con justicia figurar al lado de las precisiones doctrinales de León XIII y Pío XI. Los derechos inviolables de la persona humana y la legítima esfera de acción de los poderes públicos fueron estudiados por el secretario de Estado de Pío XI en la carta que dirigió a la Semana Social de Angers. El hombre, al entrar a la sociedad, dice, desenvuelve su personalidad, pero no la cambia ni la pierde.
Jamás puede convertirse en instrumento o medio en manos de la sociedad, porque ésta, en último análisis, no existe para sí misma, sino para los ciudadanos que la forman. Es cierto que el bien privado debe ceder al bien común cuando aquel es de la misma naturaleza, como lo enseña Santo Tomás, en bonum communi potius es bono private, si sit ejusdem Génesis. Génesis 2, G 152, artículo 4, ad 3. De aquí que se puede y debe limitar hasta cierto punto el bien particular, porque este sacrificio está de sobra compensado por el más grande bien que reciben los individuos por el gozo del bien común. Legum denique ad circo omnes servi, sumus ut liberi, esse possimus. Cicerón. Pero si la sociedad pretendiera rebajar la dignidad de la persona humana, desconociéndole todos o parte de los derechos que le vienen de Dios, faltaría a su fin, y en lugar de edificar, destruiría. Si los individuos o las familias, entrando en la sociedad, encontraran en lugar de apoyo, obstáculo, en lugar de protección, una disminución de sus derechos, la sociedad sería de evitar en vez de buscarla. León XIII en Rerum Novarum. Sin duda, determinar en la infinita variedad de cada caso o circunstancia cuáles son los límites precisos de la autoridad social frente a los individuos es difícil. Establecer cómo pueden armonizarse en concreto la libertad y la autoridad, la justa sumisión con la conveniente autonomía, el derecho de asociación con la intervención de la autoridad social, son problemas que presentan serias dificultades. Pero los principios luminosos trazados por la Iglesia indican un camino del cual no se puede apartar sin causar grave daño a la persona humana o al cuerpo social. Al año siguiente, este tema fue abordado nuevamente en la siguiente forma. Continúa diciendo Vives sobre el Papa Pío XII, en aquel entonces Pacelli, que decía: una vez precisada según la sana doctrina la doble serie de relaciones que existen entre la libertad personal y las libertades civiles, como también entre las libertades civiles y la organización del bien común, con mayor seguridad y con medida más justa, se podrá pensar en la defensa de estas mismas libertades civiles, que son hoy la causa de tantas divergencias. Se deberá ante todo decir que el Estado está tanto mejor organizado cuanto la cooperación de los ciudadanos al bien común se realiza con un respeto mayor, con un acrecentamiento más intenso de las cualidades propias del hombre, puesto que el orden civil no es el de la tiranía y de la esclavitud, los cuales privan a los miembros del cuerpo social de los derechos propios de la naturaleza humana, o que regulan su ejercicio en forma tal que hacen del ciudadano un simple instrumento de la autoridad despótica. Plácenos recordar aquí la sabia observación de San Gregorio Magno, una de las voces más autorizadas de la tradición romana, quien veía en el pertenecer a la sociedad civil no una pérdida, sino más bien un acrecentamiento de libertad. La diferencia entre los reyes bárbaros y los emperadores romanos está en que los reyes bárbaros son maestros de esclavos, dominis servorum, y que el emperador de los romanos es maestro de hombres libres, dominus liberorum. Es verdad que puede haber entre el liberalismo y el absolutismo algunas gradaciones intermediarias en la organización del cuerpo social y en la sistematización de las instituciones por el bien común. Entre ellas
aquellas que, robusteciendo el principio de autoridad, no destruyen las libertades individuales. Y es también verdad que toca a quienes gobiernan el fijar lo que se puede pedir a los miembros como a los grupos que componen esta sociedad para que ella pueda alcanzar su fin. Habrá que proceder entonces con precaución antes de condenar uno u otro de los regímenes sociales, dentro de los cuales se despliega la organización del Estado. Pero no se podrá olvidar jamás que el fin de la sociedad es el bien común, el cual no es entonces extraño al bien de los individuos, quienes deben encontrar en el cuerpo social protección y perfeccionamientos de las más altas prerrogativas humanas, de la que es precisamente la primera, la libertad para obrar el bien. Corresponde a los católicos prestar ante todo su concurso para resolver la gran dificultad de conciliar el ejercicio de las libertades sociales con el orden civil y el bien común. Proviene esta dificultad de que la actividad de los individuos o de los grupos, si no está fuerte y sabiamente disciplinada, puede hallarse en contraste con las de otros, puede dividir las fuerzas comunes, crear motivos de luchas y de desorden. Si el ejercicio de estas libertades está bien reglamentado, no solamente en lo exterior, sino también en lo interior, para servir al bien de todos, esta dificultad estará en gran parte resuelta. Y puesto que esta doble tarea supone mucha generosidad y una fuerte disposición para servir y para salvar, no cabe duda que ella es particularmente propia de los católicos, cuya ley suprema es la caridad. Estén entonces preparados a ejercer todas las libertades, a aprovechar todas las posibilidades de obras que no cesen de demostrar que el uso de estas libertades, lejos de ser deleterio, es, al contrario, útil para el orden y ventajoso para el bien común. Veamos por fin el pensamiento del Papa con relación a la misión de la Iglesia en la sociedad civil. Ciertamente el centro de la vida religiosa no está en el orden natural, sino en la elevación de nuestro ser a la vida sobrenatural. La religión no tiene por objeto inmediato promover la civilización temporal y la prosperidad civil, sino hacer renacer al hombre en Dios y ordenarlo a la vida eterna. Pero en la medida que nosotros vivimos y obramos en conformidad con nuestras creencias, aportamos al servicio de la comunidad nacional y al Estado tesoros de energía que nadie puede reemplazar. De lo dicho se deduce una invitación al amor que los católicos deben poner en todas las empresas de bien común. El vos es luz mundi de Jesucristo dice también relación con la vida pública y social. El católico debe ser el mejor ciudadano, el que con más energía defienda los fueros legítimos de la autoridad y el que rechace también con igual energía su intromisión indebida en campos que no son de su competencia. De aquí la necesidad de una estrecha colaboración de la Iglesia con el Estado. En el discurso que pronunció el cardenal Pacelli ante los miembros de la Suprema Corte de Justicia del Brasil, se expresa sobre esta colaboración así: en el ejercicio de nuestras altas funciones habéis podido constatar que las ordenanzas del legislador no tienen real eficacia sino cuando los ciudadanos consideran las leyes justas, no como la expresión arbitraria de la voluntad numérica, sino como la manifestación de una autoridad que, en último análisis, se identifica con la voluntad divina. Verdad que encuentra su expresión lapidaria en la inmortal réplica del Redentor al magistrado romano, todavía imbuido en la concepción materialista y positivista del derecho.
Sobre la justicia realizada con este espíritu vigila una sanción interior que ninguna fuerza de coacción externa puede igualar. Esa justicia establece una armonía perfecta entre la ley eterna de Dios y la real aceptación de la ley humana. Continúa Vives ahora sobre el orden intelectual. Es de la palabra viva de la sabiduría divina que necesita hoy el mundo más que el pan material. Así escribió Su Excelencia el Cardenal Pacelli a los católicos franceses con ocasión de la Semana Social de Rouen. En efecto, nada más grave para la paz entre los hombres que la crisis espiritual, porque hoy atraviesa el mundo. En la Europa de hoy, las profundas divergencias para juzgar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, hacen imposible el advenimiento. Nadie ha insistido tanto sobre esta grave situación como su Santidad Pío XII. Desde el día en que, constituido maestro de la humanidad, se esfuerza en aliviar y salvar al mundo, mediante el soberano remedio de la verdad. Muchos tal vez, dice en su encíclica Summi Pontificatus, al alejarse de la doctrina de Cristo, no tuvieron pleno conocimiento de que eran engañados por el falso espejismo de frases brillantes que proclamaban aquella separación como liberación de la servidumbre en que anteriormente estuvieran retenidos, ni preveían las amargas consecuencias del lamentable cambio entre la verdad que libra y el error que reduce a esclavitud, ni pensaban que renunciando a la ley de Dios, infinitamente sabia y paterna, y a la unificadora y ennoblecedora doctrina de amor de Cristo, se entregaban al arbitrio de una prudencia humana pobre y mudable. Hablaban de progreso cuando retrocedían, de elevación cuando se degradaban, de ascensión a la madurez cuando se esclavizaban. No percibían la vanidad de todo esfuerzo humano para sustituir la ley de Cristo por algo que la iguale. Se envanecieron en sus pensamientos. Consecuente con la anterior, el Papa enseña que el orden se restablecerá cuando los eternos principios de la verdad orienten los espíritus. La salvación de los pueblos, dice en la citada encíclica, no viene de los medios externos, de la espada, que puede imponer condiciones de paz, pero no crea la paz. Las energías que deben renovar la faz de la tierra tienen que proceder del interior, del espíritu. El orden nuevo del mundo, de la vida nacional e internacional, una vez que cesen las amarguras y las crueles luchas actuales, no deberá en adelante apoyarse sobre la incierta arena de normas mudables y efímeras, abandonadas al arbitrio del egoísmo colectivo e individual. Deben más bien alzarse sobre el fundamento inconcuso, sobre la roca inconmovible del derecho natural y de la revelación divina. Ahí debe conseguir el legislador humano el espíritu de equilibrio, el sentimiento eficaz de la responsabilidad moral, sin los que fácilmente se traspasan los límites entre el uso legítimo y el abuso del poder. Únicamente así tendrán sus decisiones consistencia interna, noble dignidad y sanción religiosa, y no fluctuarán a merced del egoísmo y de la pasión. El modernismo dogmático o religioso, que consideró toda la vida religiosa como el resultado de diversos estados espirituales sin ningún valor objetivo de verdad, ha tenido como lógica consecuencia, en el campo de la filosofía, el modernismo moral, jurídico y social, que con clara visión condenó su Santidad Pío XI en su primera encíclica, Urbi Arcano Dei.
Este sistema, según su santidad Pío XII, no reconoce las leyes inmutables de lo recto y de lo justo como norma suprema de lo verdadero y de lo falso, de lo bueno y de lo malo, sino que pretende establecerla en la mudable utilidad de cada hombre. De los estamentos civiles de la República y de la raza. A este modernismo decimos, vosotros con corazón sereno, como conviene a pregoneros del Evangelio, debéis oponer las verdades perfectas y absolutas que han salido de Dios, de las cuales manan necesariamente los primeros deberes y derechos de las personas, de la vida doméstica y pública, y sin las cuales no pueden subsistir la dignidad y la felicidad de la sociedad civil. Discurso a los seminaristas de Roma. Por eso, los que trabajan en el apostolado de la difusión de la verdad, trabajan en el mejor apostolado, en el orden internacional. Los hombres que piensan anhelan una solución para los problemas internacionales. La mente humana se resiste a creer que en la vida de los pueblos, periódicamente, los hombres tengan que matarse unos a otros. Es necesario, en consecuencia, ponerse de acuerdo sobre principios que, aceptados por los hombres de buena voluntad, preparen los caminos de la paz. Tal ha sido la misión que se ha impuesto para sí su santidad Pío XII. En su encíclica Sumni Pontificatus y en los discursos de Navidad ha enunciado con clara comprensión las normas para una sólida concordia internacional. Dichos principios los reproducimos a continuación, sin otro comentario de parte nuestra que el subrayar lo que estimamos de mayor importancia. El 24 de diciembre de 1939 señaló con absoluta precisión las 5 condiciones para una paz justa. Dicen así: primero, para concertar una paz honorable es condición indispensable garantizar a todas las naciones la posibilidad de vivir en paz, sean ellas grandes o pequeñas. La vida de ninguna nación y sus problemas habrán de significar una sentencia de muerte para otra. Si esa igualdad de derechos llega a ser destruida, lesionada o amenazada, el orden jurídico exige una reparación cuya medida y extensión no se podrán determinar por la espada o por el juicio arbitrario y egoísta, sino por los dictados de la justicia y la equidad recíprocas. Segundo, el orden restablecido de este modo ha de ser tranquilo y duradero, basado en los principios cardinales de la paz verdadera. Las naciones deben ser liberadas de la pesada esclavitud de los armamentos y del peligro de que las fuerzas materiales, en lugar de servirles para la protección de sus derechos, se conviertan en tiranos que los violen. La concertación de una paz que no atribuya una importancia fundamental al desarme, aceptado mutua, orgánica y progresivamente, en letra y espíritu, y que no se preocupe de cumplirlos con lealtad, revelaría tarde o temprano su inconsistencia y falta de vitalidad. Tercero, en cualquiera reorganización de la vecindad internacional, todas las partes interesadas deben deducir consecuencias de las fallas y deficiencias del pasado, consultando así el máximo de la sabiduría humana, y al crear o reconstruir instituciones internacionales con misión tan difícil como elevada y de serias responsabilidades, deben tomarse nota de las prácticas del pasado que determinaron el funcionamiento deficiente de iniciativas anteriores similares. Cuarto, un punto que ha de atraer particular atención, si es que desea un mejor ajuste en Europa,
Se refiere a las necesidades reales y exigencias justas de las naciones y pueblos, así como de las minorías étnicas, exigencias que si no son siempre suficientes para constituir un derecho propiamente dicho, merecen al menos un examen benévolo para resolverlas pacíficamente. Y hasta si fuera necesario una revisión completa de los tratados, si es que se reconocen o confirman tratados u otros instrumentos jurídicos que se opongan a estas exigencias. Una vez obtenido, de este modo, el verdadero equilibrio entre las naciones y alcanzadas las bases de la confianza mutua, debe ser eliminado todo incentivo a la violencia. Quinto, pero aun cuando se establezca un orden mejor y más completo, este será imperfecto y condenado al fracaso final si es que quienes guían los destinos de los pueblos y los pueblos mismos no son poseídos por ese espíritu que es el único capaz de dar vida, autoridad y obligatoriedad a la letra muerta del articulado de los acuerdos internacionales. Por este sentido de íntima responsabilidad que mide y pesa los estatutos humanos de acuerdo con las inconmovibles y santas reglas de la ley divina, por esa sed de justicia proclamada en el Sermón de la Montaña y que tiene como base directa la prédica de la moral y la justicia, por ese amor universal que es compendio y protección del ideal cristiano y que, por consiguiente, tiende un puente hacia aquellos que no poseen el beneficio de participar de nuestra fe. Cerca de un año después, los jefes de las iglesias protestantes de Inglaterra dieron su plena aprobación a los 5 puntos del Papa y enunciaron otros 5 puntos básicos que fueron también suscritos por el arzobispo de Westminster. El Cable en aquellos días resumió la iniciativa papal en esta forma. Los 5 puntos que habían sido puestos a consideración del colegio de cardenales la víspera de la Navidad el año pasado son: primero, el derecho de todas las naciones a una existencia independiente. Segundo, el desarme. Tercero, la creación de una institución jurídica para garantizarlo y cuando sea necesario revisarlo, según acuerdos internacionales. Cuarto, ajuste de las demandas fundadas de las naciones, poblaciones y minorías. Quinto, los pueblos y sus dirigentes deben inspirarse en el amor universal. A estos 5 principios básicos añade la Carta en referencia otros 5. Primero, la abolición de la extrema desigualdad económica. Segundo, educación igual e iguales oportunidades para todas las criaturas. Tercero, la familia, comunidad social, debe ser salvaguardada. Cuarto, debe ser restablecido el sentimiento de la vocación divina en la labor diaria del hombre. Quinto, los recursos de la tierra deben ser usados por toda la raza humana. Al terminar el año 1940, su santidad enunció otros 5 puntos. Esta vez insistió principalmente sobre el espíritu de la paz. En la parte pertinente de su discurso dijo así: pero los requisitos indispensables para ese nuevo orden son: primero, el triunfo sobre el odio, que es hoy la causa de división entre los pueblos. Por consiguiente, renunciación a los sistemas y prácticas de los que ese odio recibe alimento constante. De hecho, ciertas formas de propaganda desenfrenada, que no vacila en alterar la verdad, mantiene día a día y hora por hora a la opinión pública de las naciones enemigas en una luz falsificada y ofensiva. Pero cualquiera que de verdad ansíe el bienestar del pueblo, que desee cooperar a preservar de un daño moral y espiritual incalculable las bases de la futura colaboración de los pueblos, estimará que es de un saber sagrado y una misión noble no permitir que se pierdan del pensamiento y sentimiento de los hombres
los ideales naturales de la verdad, de la justicia, de la cortesía, de la cooperación en hacer bien, y sobre todo el ideal sobrenatural y sublime del amor fraterno traído al mundo por Jesucristo. Segundo, el triunfo sobre la desconfianza, que ejerce una influencia deprimente en el derecho internacional y hace imposible realizar ningún acuerdo sincero. Por consiguiente, vuelta al principio. Fe hermana incorrupta de la justicia. Horacio, Odas 24, 6, 7. Vuelta a esa fidelidad en la observancia de los pactos sin la cual les es imposible a las naciones vivir juntas, a salvo, especialmente cuando existen naciones poderosas y débiles unas junto a otras. Los cimientos, dijo la antigua sabiduría romana, los cimientos de la justicia son la fe, esto es, constancia y sinceridad en lo que hemos dicho y convenido. Cicerón de Oficies 1, 7, 23. Tercero, triunfo sobre el principio congojoso de que la utilidad es la ley básica de los derechos y de que la fuerza hace el derecho, principio que determina que las relaciones internacionales funcionen en detrimento de aquellas naciones que a causa de la lealtad tradicional a los métodos pacíficos o a su menor capacidad para la guerra, no quieren o no pueden luchar con las demás. Vuelta, por consiguiente, a una moralidad seria y profunda en las normas que regulen las relaciones entre las naciones. Esto, evidentemente, no excluye el derecho de buscar lo que es a la vez legal y útil, ni excluye tampoco el derecho con razón y de acuerdo con la fuerza de la ley de defender los derechos pacíficos, atacados violentamente, o reparar el daño que se hubiera hecho contra los mismos. Cuarto, triunfo sobre los gérmenes del conflicto, que consisten en una diferencia demasiado estridente en el campo de la economía mundial. Por consiguiente, acción progresiva, equilibrada por las garantías correspondientes, para llegar a un acuerdo que le dé a cada Estado los medios necesarios para asegurar un estándar de vida adecuado a sus ciudadanos de todas las clases. Quinto, triunfo sobre el espíritu de frío egoísmo, que fácilmente conduce no solo a la violación del honor y la soberanía de los Estados, sino también llega a obrar contra la justa y disciplinada libertad de los ciudadanos. Debe ser suplantado por una solidaridad sincera en lo jurídico y económico, una colaboración fraternal, de acuerdo con los preceptos de la ley divina, entre los pueblos seguros de su autonomía e independencia. Mientras tal es el estruendo de las armas continúe en la dura realidad de esta guerra, habrá pocas esperanzas de que se realicen actos definidos en el sentido de la restauración de esos derechos moralmente y jurídicamente prescriptibles. Pero sí convendrá desear que desde ahora esta declaración de principio en favor de su reconocimiento pueda calmar la agitación y el rencor de tantos que sienten amenazada o herida su existencia misma o el libre desenvolvimiento de sus actividades. Nos resta todavía, para presentar en forma completa el pensamiento internacional de su Santidad Pío XII, recordar los principios fundamentales del orden internacional enunciados en la encíclica Summi Pontificatus. La primera afirmación del Papa dice relación con la sociedad natural de las naciones. La vida internacional no la concibe la mente cristiana como la lucha de todos contra todos, sino como la unión de los pueblos que constituyen la gran familia de Dios. De hecho, dice Pío XII, aunque el género humano, por disposición del orden natural, establecido por Dios,
está dividido en grupos sociales, naciones y estados independientes, los unos de los otros, en lo que respecta al modo de organizar y dirigir su vida interna, todavía está ligado con mutuos vínculos morales y jurídicos en una grande comunidad que pretende el bien de todos los pueblos y está regulada por especiales leyes que protegen su unidad y promueven su prosperidad. Porque es indispensable, continúa el romano pontífice, para la existencia de contactos armónicos y durables y de relaciones fructuosas, que los pueblos reconozcan y observen aquellos principios de orden natural internacional que regulan su desenvolvimiento y funcionamiento normal. Tales principios exigen el respeto de los derechos que se refieren a la independencia, a la vida y a la posibilidad de un desenvolvimiento progresivo en el camino de la civilización. Exigen, además, la fidelidad a los pactos estipulados y sanciones conformes a las normas del derecho de gentes. Repite así el Papa el tradicional pensamiento cristiano que, enunciado en el siglo XVII por Suárez, hoy como ayer tienen valor de actualidad. Corolario de lo anterior y lógica consecuencia es la fraternidad humana. El género humano es uno, y esta unidad resplandece, y la contemplamos en la unidad de naturaleza que consta igualmente en todos los hombres de cuerpo material y de alma espiritual e inmortal, en la unidad del fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de habitación, la tierra, de cuyos bienes todos los hombres pueden servirse por derecho natural para sustentar y desarrollar la vida, en la unidad del fin sobrenatural, que es Dios mismo, al cual todos deben tender en la unidad de los medios para conseguir tal fin. A la luz de esta unidad de derecho y de hecho, la humanidad entera, no se nos presentan los individuos desligados entre sí como granos de arena, sino por el contrario unidos por relaciones orgánicas, armónicas y mutuas, diversas según que varían los tiempos por impulso natural y destino interno. Y los pueblos en su desarrollo y en sus diferencias, conforme a las condiciones de vida y de cultura, no están destinados a romper la unidad del género humano, sino a enriquecerlo y embellecerlo con la comunicación de sus peculiares dotes, y con el recíproco intercambio de bienes, que puede ser a la vez posible y eficaz únicamente cuando el amor mutuo y la caridad, sentida vívidamente, unen a todos los hijos del mismo Padre y a todos los redimidos por la misma sangre divina. El enemigo por excelencia es la fraternidad humana, es el Estado con poderes ilimitados. La misión del Estado y las limitaciones que en orden interno e internacional tiene, la señala el Papa. De hecho, la soberanía civil la ha establecido el Creador, como sabiamente enseña nuestro gran predecesor León XIII en la encíclica Immortali Dei, para que regulase la vida social según las prescripciones del orden inmutable en sus principios universales, hiciese más factible a la persona humana, en el orden temporal, la consecución de la perfección física, intelectual y moral, y la ayudase a conseguir el fin sobrenatural. Es por tanto noble prerrogativa y misión del Estado inspeccionar, ayudar y ordenar las actividades privadas e individuales de la vida nacional para hacerlas converger armónicamente al bien común, el cual no puede determinarse por concepciones arbitrarias ni recibir su norma, en primer término, de la prosperidad material de la sociedad, sino más bien del desenvolvimiento armónico
y de la perfección natural del hombre para la que el Creador ha destinado la sociedad como medio. Considerar el Estado como fin al que debe subordinarse y dirigirse todo podría tener nada más que consecuencias nocivas para la prosperidad verdadera y estable de las naciones. Y esto sea que este dominio ilimitado se atribuya al Estado como mandatario de la nación, del pueblo o solo de una clase social, sea que lo reclame el Estado como absoluto señor independiente de todo mandato. La concepción que atribuye al Estado una autoridad casi infinita no solo es, venerables hermanos, un error pernicioso a la vida interna de las naciones, a su prosperidad y al creciente y ordenado incremento de su bienestar, sino que además causa daños a las relaciones entre los pueblos, porque rompe la unidad de la sociedad sobrenacional, quita su fundamento y valor al derecho de gentes, conduce a la violación de los derechos de los demás y hace difícil la inteligencia y la convivencia pacífica. De hecho, aunque el género humano, por disposición del orden natural establecido por Dios, está dividido en grupos sociales, naciones o estados, independientes los unos de los otros, en lo que respecta al modo de organizar y dirigir su vida interna, todavía está ligado con mutuos vínculos morales y jurídicos, en una grande comunidad que pretende el bien de todos los pueblos, y está regulada por especiales leyes que protegen su unidad y promueven su prosperidad. Ahora bien, no hay quien no vea que esa supuesta autonomía absoluta del Estado está en abierta contradicción con la ley inmanente y natural, más aún la niega radicalmente, dejando a merced de la voluntad de los gobernantes la estabilidad de unión verdadera y de colaboración fecunda en orden a los intereses generales. Por fin, fiel al pensamiento de Jesucristo, que abominó de la espada, el Papa cree que la salvación de los pueblos no viene de los medios externos de la espada, que puede imponer condiciones de paz, pero no crea la paz. Hemos terminado así la primera parte de la semblanza en distintos planos de lo que fue el obrar de San Pío XII. Luego siguen un cúmulo de documentos pontificios que es también parte de esta obra, en donde hay distintas alocuciones. Por ejemplo, la alocución por la paz el domingo de Pascua de 1939. Una locución que tenía mucho que ver con la guerra, ¿verdad? Ahora bien, esto queda para un tercer vídeo, y damos hoy por concluida la parte de la semblanza en general de su santidad Pío XII, que concluye en la página 58 del libro de Monseñor Francisco Vives. Voy diciendo también las páginas donde concluye, a fin de que también a mí me quede como recordatorio donde comenzar luego, pero también para que ustedes sepan dónde empezar a buscar, porque el link al libro en texto lo dejo en la descripción de cada audio. Así que bueno, hasta aquí hoy lo que tiene que ver con la semblanza de nuestro Santo Papa Pío XII, en relación a varios temas de orden fundamental para la convivencia mundial, también tan afín al día de hoy. Sí, pero qué bueno. Ahí estamos.